Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos con Laura Ginsberg, que pertenece a la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA. Es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, por supuesto, Laura, vos corregime si estoy equivocado, es investigadora de CONICET y profesora de Ciencias Exactas de la UBA. Aquí Gianfranco Artumbo, Fabián Supital. Laura, muy buenas tardes y gracias por tu atención. Felicidades. Nos alegramos que esté disfrutando de este momento. Bueno, la primera pregunta que nos surge equivocamente, Laura, eh, y después seguramente profundizaremos sobre el tema en particular, pero la asociación habla del esclarecimiento de la masacre. ¿Por qué ustedes decidieron nominar a lo que sucedió en AMIA? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen y el de que entienden que es una masacre? A las jornadas de fines de diciembre del 2001 y fundamentalmente entendemos de que digamos, la cuestión de la impunidad que lleva en el título de nuestra asociación sigue vigente y estaba vigente al momento de constituirnos y el tema de que fue una masacre creo que fue simplemente por comprender que no se trataba de un atentado en la concepción o en la idea de lo que tenemos mayoritariamente pensado como atentado. De la misma manera, incluso a posteriori nos hemos referido a otras masacres en nuestro país. Nosotros hablamos de, por ejemplo, cuando nos referimos a Once, nosotros hablamos de la masacre de Once. En definitiva, finalmente son todos crímenes que se han perpetrado en nuestro país bajo el régimen democrático y en donde las huellas digitales de la participación del Estado a distintos niveles aparecen y existen. En ese sentido nosotros lo caracterizamos como una masacre. Y en el caso particular de AMIA, eso además está, hasta te diría, jurídicamente establecido, ¿no? Porque fue el propio juez de la causa el que estableció que se trata de un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad los perpetran los estados contra su propia población. Así que hasta incluso, digamos, desde el punto de vista jurídico, uno puede llegar a decir que se trata, obviamente, de un crimen en el cual la presencia del Estado argentino, a esta altura del partido, a casi 30 años del atentado, es incuestionable, ¿no? Bueno, nosotros por supuesto en nuestro rol de periodistas, más allá de la opinión personal que tenemos, no corresponde que nosotros la demos, queremos sí escuchar tu voz, que es la voz de una protagonista directa. Y dentro del mismo nombre de la asociación, ustedes hablan de un proceso impune. Esto tiene que ver con esto que explicabas recién, que a pesar de todo el poder que tiene el Estado, no se han podido resolver ni siquiera cuestiones mínimas asociadas a lo que se considera esta masacre. Es que justamente es por el poder del Estado
que se consagra la impunidad en un crimen como el de la AMIA, es justamente el poder del Estado, fundamentalmente a partir de su poder judicial, como uno de los brazos del Estado, en donde todo, absolutamente todo, estuvo hecho desde el principio para no descubrir la verdad de quiénes fueron los perpetradores de este crimen. En ese sentido tuvieron un amplio apoyo del Poder Legislativo. El Congreso Nacional avaló durante muchísimos años y con medidas concretas el trabajo de quien fuera durante muchos años el juez de la causa. Y ni que hablar del Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo que se dedicó durante todos estos años a ocultar los documentos secretos vinculados al crimen de la AMIA, a la causa AMIA propiamente dicha. Entonces, en realidad fue todo el poder del Estado, por supuesto, con un rol predominante de los servicios de inteligencia de nuestro país y la colaboración de muchos servicios colaterales, el que tuvo, digamos, casi diría la responsabilidad de esa impunidad. Es más, ya te doy más ejemplos más allá de lo que puede ser la opinión de APEMIA a través mío, ¿no? Hace casi un año atrás, cuando hubo una audiencia en Montevideo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedida por Memoria Activa, que es la que lleva la causa en el exterior, fue la propia representante del Poder Judicial la que claramente dijo que el Estado argentino es responsable de la impunidad. Entonces, vos me podrás decir, bueno, está bien, pero el nombre de la asociación ocurrió hace 23 años, es cierto, pero 22 años, porque nosotros ya entonces teníamos en claro que el Estado argentino es responsable. Y el Estado argentino es responsable por esto, digamos, que te acabo de mencionar, ¿no? Ahora, Laura, más allá de una guía de preguntas que nosotros tenemos, tu relato tiene tanta potencia que inequívocamente nos deriva hacia una serie de repreguntas. ¿Ustedes hacen una división concreta en cuanto a el rol del Estado en lo que históricamente en la Argentina se llamó las dos causas, o sea, primero a cargo del juez Galeano con todo lo que eso implicó, y luego la aparición del fiscal Nisman y todo lo que implicó en términos de avances y retrocesos en la causa? Eso es, digamos, si lo querés circunscribir a la cuestión meramente judicial, lo que nosotros caracterizamos es que esto ha sido un crimen del Estado argentino. Y los crímenes que perpetra el Estado no se resuelven por vía judicial en ningún país del mundo. Entonces, aquí el esfuerzo se puso justamente en reforzar ese camino. Reforzar ese camino, bueno, justamente para poder construir una versión oficial de los hechos, poder acusar a un terrorismo internacional que en el año 94 no existía como tal en el mundo entero, y sostener durante todos estos años, durante los casi 30 años, una acusación internacional sin pruebas. Entonces, aquí lo que nos planteamos es, bueno, muy bien, no hay pruebas para sostener esta acusación internacional, no porque lo digamos desde APEMIA, sino porque lo dicen otros países en el mundo a donde la causa ha llegado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Soleimanpur en Londres, en fin, por la cual justamente por el hecho de que la Argentina no pudo presentar pruebas y fue una acusación, digamos, que le salió en contra de la Argentina tuvo que pagar, tuvo que indemnizar por eso, digamos, hubo costos de ese juicio, ¿no? Y tuvo que indemnizar
con mucho dinero al involucrado. Pero digamos, fuera de eso, la cantidad de pruebas que sí hay y que claramente muestran al Estado argentino como responsable no solamente del encubrimiento, son realmente abrumadoras. Ahora, Laura, yo te hago una consulta a partir de esto que vos decís. Te pido disculpas por la autorreferencia, pero por una cuestión obvia generacional. En el año 94 yo era parte involucrada dentro de la comunidad porque era docente en ORT y trabajaba en varias instituciones de la comunidad y yo estuve particularmente en AMIA ayudando. Y lo que me pregunto, habiéndolo vivido en carne propia, pero sobre todo tratando de entender que muchas veces el Estado en este caso está asociado a los gobiernos, ¿por qué la consecución de gobiernos posteriores a aquel gobierno en el que sucedió, que era el gobierno del presidente Carlos Menem, por qué el resto de los gobiernos no pusieron mucho más énfasis e intención en querer resolver la cuestión AMIA como Estado en vez de tratar de encubrir? ¿Cuál es tu mirada respecto de por qué el resto de los gobiernos mantuvieron este mismo criterio? Bueno, a ver, creo que el criterio se mantuvo porque de hecho es algo que nosotros señalamos, casi te diría de manera constante. Aquí creo que el caso del crimen de la AMIA es un caso paradigmático que muestra un hilo de continuidad política entre todos los gobiernos que nos administraron, nos gerenciaron durante 30 años. Es decir, en todos los casos, más allá de que el atentado ocurrió durante el gobierno de Menem, en todos los casos hubo una continuidad política acerca de qué hacer con la supuesta investigación del crimen de la AMIA, y es acusar al terrorismo internacional, ya sea en la cabeza de Irán, en la cabeza de Hezbollah, en la cabeza del Líbano, en la cabeza de Siria, en la cabeza de cualquier responsable externo, pero en ningún caso investigar y profundizar qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro país, porque sin duda nada de esto pudo haber ocurrido sin un involucramiento, sin una participación local. Esto, una cosa es que Hamas invada el sur desde Gaza, invada y mate ciudadanos israelíes en el sur de Israel, como lo hizo recientemente, y otra cosa es que se perpetre un segundo atentado en la ciudad de Buenos Aires. No tiene nada que ver. Por eso, digamos, lo que pasó fue que, otra vez, el hilo de continuidad política que atravesó todos los gobiernos es notable. Y hasta incluso dentro de un mismo gobierno, porque vos fíjate que en el caso del gobierno de los últimos 20 años, lo meto al gobierno de Macri también, porque fueron 4 y siguió en la misma línea, la acusación al terrorismo internacional se sostuvo todo el tiempo. Cada vez que se iba a hablar en la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas, el gobierno argentino acusaba a Irán y a Hezbollah. Después cambió el discurso porque obviamente también había cambiado una situación internacional que tenía que ver con las políticas de Obama en Estados Unidos en relación a la cuestión nuclear de Irán. Pero a lo que voy es que en ningún caso y en ningún momento, e independientemente del gobierno que tuviéramos, hubo una decisión política de investigar cuáles fueron las responsabilidades locales en ese crimen. Y cuando podía aparecer alguna pista, alguna línea o algún camino a seguir, alguna hipótesis investigativa como para avanzar, era automáticamente abortada. Y eso pasa hasta nuestros días, no porque tengan alguna otra hipótesis de investigación en este momento en la Fiscalía, sino porque lo que hacen es ocultar deliberadamente los documentos secretos de CIDE
que justamente dan cuenta de la participación de los servicios de inteligencia en el armado de la versión oficial, en el armado de una investigación, porque acá todo el tiempo, digo esto y un poco cierro esta parte, acá todo el tiempo se habla de que las fuerzas policiales de seguridad o las fuerzas de inteligencia son auxiliares de la justicia. En el caso AMIA yo te diría que es exactamente al revés. Entonces, esto explica de alguna manera por qué todos los gobiernos durante todos estos años mantuvieron esa continuidad política y ninguno tomó la decisión de investigar la responsabilidad del Estado argentino. Claro, digamos, entiendo que APEMIA parte del mismo lugar. Partimos de la idea que no fue un atentado, una masacre contra la comunidad judía, sino contra la sociedad argentina toda. Por supuesto. A partir de eso, me preguntaba, ustedes, en la génesis de la construcción de APEMIA, ¿cuántas veces por el Estado o por los gobiernos argentinos fueron convocados para debatir en profundidad esta cuestión que vos muy bien nos planteás? No, el Estado argentino no nos convocó nunca para debatir nada. Vamos a empezar por ahí, porque no era intención de los poderes del Estado debatir nuestro punto de vista o tratar de intercambiar algún tipo de ideas. El Estado argentino en general nos convocó para que le hiciéramos un poquito de, digamos, convalidáramos las medidas que eventualmente podían estar tomando adelante, y nosotros, por lo menos desde APEMIA, nunca convalidamos nada y argumentamos por qué no convalidábamos las iniciativas que el Estado estaba intentando llevar adelante o se proponía llevar adelante. Pero lo que sí nosotros hicimos en muchísimas oportunidades fue pedir audiencias con los distintos presidentes de turno para justamente llevarles, acercarles esta necesidad imperiosa de abrir la documentación secreta para poder en algún momento hacer una investigación seria. Que nosotros tenemos en claro que esto no va a venir, esta investigación seria no va a venir de parte del Estado, porque el Estado es el que está involucrado, pero el hecho de poner los documentos secretos sobre la mesa, hacerlos públicos y que allí sí se abra un debate en la sociedad respecto de qué pasó y por qué ocurrió el crimen de la AMIA, y por supuesto además en tratar de entender quiénes fueron, era indispensable. Así que en realidad fue al revés. Nosotros hemos pedido a cada uno de los presidentes de Menem para acá pedidos de audiencia que nunca nos fueron otorgados. ¿Cuál es, Laura, tenemos entendido que APEMIA surgió en el año 2002. ¿Cuál fue la génesis de la creación de APEMIA? ¿Por qué surge APEMIA? Bueno, yo creo que digamos, el surgimiento de a veces nuevas organizaciones o de familiares o políticas en general no nacen de un día para el otro. Yo integré durante varios años Memoria Activa, estuve en su comisión directiva y empecé a tener diferencias con esa dirección. De hecho renuncié, me aparté de la dirección, no obstante lo cual seguí integrando Memoria Activa hasta, como te decía hace un ratito, fines de diciembre de 2001, en donde en una de esas seguidillas de cambios de presidentes, cuando asume Rodríguez Sá la presidencia de la Nación, pone de secretario de Justicia, porque incluso le había quitado rango al Ministerio de Justicia como tal, a quien era en ese momento nuestro abogado, el doctor Alberto Suppi. Cuando yo me entero de que él había asumido el Ministerio de Justicia, entro desesperadamente a tratar de comunicarme con todo el mundo
para ver qué era lo que íbamos a hacer, porque nosotros teníamos la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente contra el Estado argentino, y resulta que nuestro abogado patrocinante ya era parte del Estado argentino. Era juez y parte. Era juez y parte. Entonces, todos, digamos, la decisión prácticamente generalizada fue que no iban a tomar ninguna actitud, y entonces Supi asumió un día sábado 22 de diciembre, yo el lunes 24 de diciembre en la Plaza Lavalle lo denuncié. Y pocos días después me expulsaron de memoria activa, entonces con un comunicado de prensa que hicieron público en la plaza. Entonces, bueno, allí en ese momento la plaza se partió en dos, la mitad de la gente se quedó con memoria activa y la otra mitad tuvimos una serie de reuniones, y así fue que se constituyó APEMIA, en donde básicamente en nuestro escrito fundacional, podríamos decirlo, llamarlo así, denunciábamos al Estado argentino, exigíamos la apertura de los archivos secretos y la necesidad de conformar una comisión investigadora independiente del Estado para esclarecer el crimen. ¿Y cuáles son las actividades centrales de APEMIA en esta época histórica? En este momento, después de muchísimos años, desde entonces nos trataban de locos porque nos decían que no existían archivos secretos, hasta que empezaron los juicios, y hubo una serie de decretos presidenciales que le levantaban el secreto a los espías de la CIDE que tenían que declarar en juicio, pero no referían a los archivos de la boca sumida, hasta que en el año 2015 es Cristina Kirchner la que abre los archivos, entre comillas, porque no fue una apertura, pero sí permitió que quien era entonces la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, armara en la Fiscalía AMIA un grupo de relevamiento de la documentación secreta. Entonces, ellos se ocuparon en ese entonces de juntar toda la documentación que tenía CIDE, que en realidad no era toda, pero bueno, era toda la que había en ese momento, y empezaron un trabajo de relevamiento y recuperación de esa documentación. Relevamiento, recuperación y digitalización de esa información. Entonces, hoy concretamente, el trabajo que estamos haciendo nosotros es la lectura y el análisis de esa documentación, que es uno de los acervos archivísticos más grandes que tiene nuestro país. Por supuesto, ¿son todos? No son todos. Hay muchas dependencias del Estado que todavía no responden acerca de los documentos de AMIA, pero ya con lo que hay mucho trabajo para hacer. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo con un esfuerzo enorme, porque necesitamos financiamiento para pagarle a la gente que en este momento nos está dando una mano enorme, pero obviamente no vive de esto. Y obviamente estamos trabajando con mucho cuidado, porque el Estado argentino, el gobierno argentino en particular, no ha hecho públicos los archivos de AMIA. Así que hay que tener una serie de resguardos, porque así está establecido por decreto presidencial. La no divulgación y la no publicidad de esta documentación, porque son de alguna manera documentos que el Estado sigue vinculando a la Ley de Inteligencia Nacional. Y esto es fundamentalmente el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy. Además, intervenimos, por supuesto, en cuestiones jurídicas, y casi te diría que
el núcleo de nuestro trabajo tiene que ver con los archivos. ¿Sí? ¿Ustedes tienen algún tipo de financiamiento o estatal o privado para sostener todo este tipo de actividades? No, estatal no. Privado en este momento tampoco. Y bueno, el apoyo que tuvimos el año pasado, que fue una especie de subsidio que nos dio la Comisión Provincial por la Memoria, ya se nos terminó. Así que, digamos, estamos en esa situación de particular y complicado de nuestro país, ¿no? Nos tuvimos que mover un poquito, Laura, porque tienen clase aquí en el estudio. Laura, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre la tarea que realizó el ex fiscal Nisman sobre la causa AMIA? Bueno, yo creo que fiscal Nisman llega a la causa AMIA de la mano, justamente después, años después. No tengo señal. Creada especialmente para él, es decir, para que esté bajo su dirección. ¿Y querés que espere a que te ubiques? No, ya estamos acomodados en otro estudio. Perdón, Laura. Ok. No, te pregunto para tu comodidad. No, porque nos movieron, nos habían dado un estudio y nos movieron, pero ya está resuelto. Está bien, no hay problema. Te decía que... Perdón, no, te había preguntado sobre cuál es la mirada tuya y de APEMIA respecto de la tarea que realizó el ex fiscal Nisman. Bueno, te decía entonces que la Fiscalía Nisman, de hecho la unidad fiscal se crea en el año 2003-2004, me parece, y de hecho el acto, casi te diría como simbólico, ¿no? El acto inaugural de la creación de esa fiscalía es cuando el expresidente Kirchner le entrega a Nisman los archivos secretos, que en realidad eran una serie de carpetas que bueno, digamos, fue como una pequeña punta de un iceberg muy enorme, ¿no? Y a partir de allí, Nisman se dedicó a reforzar y a construir la versión oficial del terrorismo, de la intervención del terrorismo internacional y de la responsabilidad de Irán y Hezbollah. Esto no ocurrió en cualquier momento. Esto ocurrió en los momentos en que estaba finalizando el primer juicio oral, en donde toda la conexión local quedó en libertad. Los Tejeldín, los Rivelli y compañía, todos ellos quedaron en libertad. Entonces, de alguna manera, si uno puede hacer una línea de tiempo, se ve con claridad que todo el primer proceso judicial, un juicio oral que duró 3 años, y que tenía concentrada una parte considerable de la conexión local, funcionó para dejarlos a todos en libertad. Cerrado el tema de la conexión local, entonces se abre la etapa de la acusación internacional que arranca en el 2003 con el gobierno de Kirchner y en las manos del fiscal Nisman. Y esto fue lo que Nisman hizo hasta su muerte. Y es, digamos, como ejemplo de su tarea, es interesante la lectura de los dictámenes que él produjo, dictámenes voluminosos de 500 páginas y demás, en donde se demuestra claramente
el esfuerzo que hizo Nisman por construir una historia sin pruebas, ¿sí? Son realmente armados literarios muy interesantes, pero no tienen ningún basamento de evidencia. Esto fue lo que hizo Nisman desde, como te decía, el 2003 hasta su muerte. Y todo este trayecto de tantos años no lo hizo solo, sino que lo hizo con un fuerte apoyo de la dirección judía local y internacional también, pero básicamente las direcciones de Daya y Amia, que lo sostuvieron de la misma manera que habían sostenido a Galeano, lo sostuvieron a Nisman en esta búsqueda incansable del terrorista iraní que vino solito y puso una bomba en el 94 en la... Interpreto, Laura, por lo que decís, que ustedes tienen una visión crítica sobre la conducción política tanto de Daya como de Amia, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros, a ver, entendemos que las direcciones políticas, tanto de AMIA como de Daya, fundamentalmente también de Daya en el sentido de que Daya es la representación política del Estado de Israel en nuestro país y por tanto es una correa de transmisión de esas políticas. Todo el tiempo tuvieron un papel protagónico y de mucha actividad para sostener la versión del Estado argentino, para sostener al Estado argentino en general en relación al crimen de la AMIA. Tanto es así, como te lo doy como modo de ejemplo, que cuando nosotros en el año 2014 presentamos nuestro proyecto de ley de conformación de una comisión investigadora, fue el momento a partir del cual la DAIA empezó a militar fuertemente la necesidad de una ley de juicio en ausencia para los... La perdimos. Te perdimos, Laura, ahora estás regresando. A ver si te podemos recuperar. No puedo cortar la grabación. No me deja cortar la grabación.